Hola a todos, bienvenidos al primer conversatorio de educación de Acción Educar, que en esta oportunidad hemos querido centrarlo en el proceso de elaboración de la nueva Constitución. Como centro de estudio nosotros hemos estudiado, hemos seguido este proceso con mucho detalle y hemos comunicado nuestra visión, nuestra posición oficial respecto al texto precisamente en educación. Pero en este proceso nos hemos dado cuenta que se han instalado una serie de mitos, de inexactitudes o de interpretaciones algo forzadas del texto que nos parecen distorsionan el debate y complican la discusión. Y por eso hemos querido invitar a Acción Educar a Sebastián Figueroa, ex consejero constitucional, experto, puedo decir experto en educación o de los más expertos en educación en el Consejo Constitucional, lideró este tema en la comisión correspondiente en el Consejo, y, de forma a poder tener de primera fuente el detalle sobre cómo fueron estas discusiones y hacia dónde apuntan las distintas correcciones que se hizo al texto de la comisión experta y a poder efectivamente derribar estos mitos que complican la interpretación de la propuesta constitucional de cara al plebiscito del 17 de diciembre. Entonces, bueno, Sebastián, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y parto de inmediato. Antes que comencemos con las preguntas, nos gustaría que nos comentaras la visión general que tú tienes de la propuesta en educación. Bien, bueno, primero muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Acción Educar por participar también del proceso. Ustedes fueron actores relevantes, fueron a exponer en distintas instancias dentro del proceso y era muy importante poder tener esa voz experta que nos ilustrara y que nos ayudara también desde la sociedad civil también mirar al fondo las implicancias que tenían las distintas normas que se estaban discutiendo y los efectos que podían tener para nuestro sistema educacional. Así que partir agradeciéndole. Y más que experto en educación, soy una persona que ha tenido experiencia en distintos ámbitos de la educación. He trabajado en la educación pública, municipal, he trabajado en el ministerio, he participado en directorios de colegios particulares subvencionados, trabajo hoy día en una universidad y eso me ha permitido tener una mirada y una experiencia en los distintos sistemas educacionales y eso fue lo que tratamos de llevar como aporte al proceso. Bueno, comentarle un poquito del texto en educación. La verdad que yo personalmente quedé bien satisfecho con el trabajo que logramos representar y que hoy día está plasmado en las normas que son parte tanto del derecho a la educación como la libertad de enseñanza, que son los dos numerales que están dentro de los derechos sociales del texto constitucional. Y nosotros cuando nos planteamos el desafío de proponer mejoras, innovaciones, te diría que habían dos cosas importantes. La primera, quizás algunos resguardos a ciertas condiciones que tenían que existir en el sistema que al menos para mí eran fundamentales. Y quizás la principal era el resguardar el derecho preferente de los padres a elegir la educación de los hijos. ¿Ya? Los principales educadores son los padres y eso tenía que quedar muy claro en el texto constitucional. Había un silencio del texto que provenía de los expertos respecto a quién era el primer educador y nosotros quisimos dejarlo con mucha claridad. Son las familias, pero el sujeto del derecho son los padres, son los tutores legales, quienes tienen la tarea, la responsabilidad de poder elegir cuál es el proyecto educativo al cual quieren entregar a sus hijos. Y eso es algo que quedó plasmado, fue una de las primeras enmiendas que presentamos, de hecho, fueron de las enmiendas que presentamos en unidad de propósito, se llamaba, junto con las otras bancas de Chile Vamos, y la verdad que eso ya era lo esencial para poder quedarnos, digamos así, tranquilos respecto al resguardo del derecho a la educación. Y luego fuimos proponiendo algunas innovaciones que, a mi modo de ver, son bastante significativas y que estoy seguro que van a permitir, en el caso de que se apruebe este texto el 17 de diciembre, marcar una diferencia, un antes y un después respecto a lo que tenemos hoy de educación. Yo creo que para todo el diagnóstico es compartido, la educación está estancada, hablemos particularmente de lo que es primera infancia, lo que es educación básica media, no hemos visto avances en el último tiempo, las reformas que se han hecho, más que contribuir a avanzar en materia de calidad, hemos visto retroceso o un estancamiento y teníamos que dar ciertas señales. Y la primera señal que dimos fue en primera infancia. Ya ahí está la norma que permite avanzar en lo que le hemos llamado la sala cuna universal, ¿ya? Que es un sistema gratuito a partir del nivel de sala cuna medio o menor. Eso significa que niños desde los 85 días van a poder recibir un servicio gratuito para poder, ya no solamente
cuidar a los niños, y eso es muy importante, sino que empezar a estimular los aprendizajes de manera temprana. Perdona que interrumpa ahí, pero es clave que esa laguna haya estado en educación. Efectivamente. Porque nosotros lo entendemos siempre, esto es muy importante que se transmita. Es algo que está hoy día desde el Código del Trabajo. Claro. Es una obligación del empleador. Y ustedes lo ponen, o el Consejo lo pone, en educación. Y eso fue, sí, no sé si alguien se acuerda, pero eso fue una gran crítica que se le hizo en un punto a algunos proyectos que han existido, proyectos de ley, que lo han enfocado desde los cuidados y no desde la educación. Entonces creo que eso es importante destacarlo. Efectivamente. Siempre cuando hemos hablado de esa laguna lo hablamos de la perspectiva como del apoyo al trabajador. Exactamente. Y hoy día lo estamos llevando a un estímulo temprano y una, digamos, entre comillas, una escolarización temprana de la sala cuna. Y esto significa que ya no solamente es un lugar para que los niños puedan quedar bien cuidados mientras los papás trabajan, sino que además puedan ser estimulados de manera temprana. Y estamos seguros que ahí vamos a marcar una diferencia. Ahora, esto lo hemos dicho siempre, esto no es de un día para otro, esto no es porque quede consagrado en el texto, inmediatamente comenzamos a cambiar culturalmente lo que significa la transformación de una sala de cuidado o una sala de estimulación, pero sí creemos que es la señal correcta dejarlo en este espacio del texto constitucional. Y luego, si vamos avanzando en el texto, hay otro tema bien importante que es el aseguramiento del financiamiento por estudiante. Esto es un tema que ha sido bien debatido, porque también de esta manera genera una mirada de cómo funciona el sistema. Algunos quisieran, ustedes saben, acá hay dos miradas para poder enfrentar el financiamiento: los aportes basales y los aportes asociados al estudiante. Cuando uno destina los aportes al estudiante, uno lo que está diciendo de esta manera es el estudiante es el que elige en qué lugar quiere estudiar. Y generamos los incentivos para que los establecimientos educacionales estén permanentemente atentos a entregar un buen servicio que haga que los padres quieran permanecer en ese establecimiento. Ahora, también la señal, en la forma que está en el texto, porque vamos a entrar en ese mito, pero la señal que está puesta en el texto es cuando usted financie mirando al estudiante, dónde está, cuáles son sus preferencias, sus necesidades, y no al edificio. Yo lo entiendo también como una instrucción un poco más general del legislador o del constituyente, porque la interpretación de uno de los mitos es que esto sería un voucher o va a ser más simple, una forma específica de financiamiento, pero en ninguna parte se amarra a que sea un financiamiento portable, que es la característica como clásica del voucher, que sea un derecho de los padres, tampoco está establecido así, o que sea plano, que es una cosa clásica, digamos, del voucher. Ninguno de esos detalles está. Lo que te está diciendo es, cuando usted financie, mire dónde está ese estudiante, mire lo que ese estudiante necesita. Y creo que se ha reforzado poco esa línea de que en realidad aquí, más que estableciendo una política pública, se está dando un lineamiento de para dónde tienen que ir los recursos públicos. Absolutamente, y ahí en fondo, dicho de otra manera, es el estudiante el que está al centro, es el estudiante el foco de la preocupación, y por tanto es el estudiante el que se le entrega el financiamiento. Y esto lo que busca es justamente también, y a mí me gusta la lógica también de los incentivos, es incentivar a que los distintos proyectos educativos generen propuestas que vayan permanentemente renovándose, que vayan permanentemente tratando de recoger los intereses y las preocupaciones que tienen las familias. Lo que ocurre si es que esto no fuera así es que finalmente los establecimientos van estableciendo sus propuestas, tienen el financiamiento asegurado, y pueden haber establecimientos que no tengan alumnos prácticamente y que tengan un financiamiento y que estén gastando recursos porque sus propuestas educativas no han logrado atraer la demanda que se requiere. Entonces creo que también hay que verlo de esa perspectiva. También me gustaría precisar otra cosa, que se dice, bueno, es que si hay financiamiento por estudiante, entonces no podrían existir colegios rurales o colegios aislados con pocos estudiantes. Tampoco el texto plantea una exclusividad. De hecho, en otras partes del texto es bastante más abierto respecto a cuáles son los criterios de financiamiento. Absolutamente. De hecho, queda explícitamente la alternativa de un financiamiento basal a aquellos establecimientos públicos que lo requieran en caso de que no tengan la suficiente matrícula. Y eso es una realidad hoy día, sobre todo en zonas rurales, donde tú tienes pocos estudiantes o de repente agreguémosle la complejidad que nuestro sistema de financiamiento no solamente alude del fondo del estudiante, sino que también a la asistencia a clase. Otra cosa que no está. Y claro, efectivamente eso no está hoy día en el texto, eso no queda plasmado, pero efectivamente cuando eso ocurre hay establecimientos, sobre todo en lugares más rurales, en lugares que de más difícil acceso, que en ciertos momentos, cierta estacionalidad, tienen menos asistencia,
tienen menos matrícula y obviamente hay que preocuparse de darle los recursos suficientes para que ese establecimiento pueda subsistir. Y ahí aplica cosa que se el Estado subsidiario, en fondo cumpliendo un rol de atender esa necesidad. Cosa que se permite perfectamente en el texto, ahí para matar ese mito de que hay un sistema de financiamiento fijado. No, hay una prioridad, pero uno podría perfectamente establecer otros lineamientos. Totalmente. Sebastián, Solamente para terminar el recorrido, y con esto termino, pero me parece importante también dentro de las innovaciones, me quedan dos innovaciones importantes. Uno es el financiamiento, el asegurar el financiamiento para personas con necesidades educativas especiales. Eso también es una señal que es bien importante. Hoy día tenemos una regla en el país, en fondo de la cual nos pareció necesario hacernos cargo. No estamos especificando acá cuál va a ser la fórmula en la cual se va a poder lograr entregar este beneficio en términos de financiamiento. Se determina que la ley va a ser la que nos va a establecer, pero sí nos parecía necesario dejar consignado en fondo este punto para que hubiera una preocupación de parte del legislador y de parte de las autoridades de hacerse cargo de esto. Y el último tema, que también para mí es una innovación, y sobre todo hoy día que está muy en boga, el tema de la continuidad del servicio educativo. ¿Ya? Este es un tema que también lo discutimos bastante, fue bien debatido, pero a nosotros nos pareció de todo sentido común de establecer responsabilidades claras respecto al rol que tiene el Estado para garantizar la continuidad del servicio educativo. Hoy día uno de los principales problemas que tenemos, principalmente en la educación pública, y que ha hecho que la educación pública se haya ido desprestigiando, y haya perdido el interés, sobre todo los liceos emblemáticos, que gozaban de un gran prestigio y de mucha interés en el fondo de poder matricularse en esos establecimientos, tiene que ver con que esos establecimientos dejaron de mantener en el fondo un flujo constante de los niños de poder acceder a esos establecimientos. Y eso es algo que hoy día lo estamos dejando acá. Nuevamente va a ser la ley la que va a tener que decir de qué manera se entregan las atribuciones y cómo se consigue eso, pero es una señal muy potente para decir aquí, señores, aquellos establecimientos que son tomados, aquellos establecimientos que pasan movilizados, en paro, no van a poder, en el fondo, alguien va a tener que hacerse responsable para que eso no ocurra. El mejor ejemplo lo que vimos recién en el norte, 80 días, 90 días de un servicio interrumpido. ¿Qué pasa con ese derecho a la educación? Sí, y eso es curioso. Dos cosas de eso último. Después quiero volver a lo de necesidades educativas especiales, pero de eso último. Hay dos cosas que me interesa que podáis profundizar. Primero, hay una crítica que esta sería la norma antiparos. De hecho, me sorprendió mucho una vez que me contactó una persona y me dijo, ¿qué opina de la norma antiparo? Y yo dije, no existe ninguna norma antiparo. Lo que hay es una obligación del Estado de sostener el servicio educativo y de hacerse cargo y de lo que decís tú, de buscar un responsable, de identificar un responsable, que yo creo que ha sido una de las grandes fallas de lo que hemos visto con los liceos emblemáticos y también lo que ocurrió recientemente en Atacama. Lo que permite que haya que toda una región esté capturada durante 80 días es que nadie responde al respecto. Y me gustaría que podéis profundizar un poco más en qué es lo que priorizaron ustedes ahí, qué es lo que vieron, porque yo tengo, quizás me adelanto, tengo una clave de interpretación. Yo encuentro que lo que hicieron los consejeros fue tratar de destrabar ciertas pelotas que la política pública llevaba años siendo incapaz de destrabar. Como por ejemplo, los colegios tomados. Los colegios se tomaban, las universidades se tomaban, se paralizaban y no había nada que hacer. El Estado no tenía herramientas. Hace unos días, durante meses, tiraban 50 bombas Molotov, no dejando entrar a los estudiantes del liceo de aplicación. Y como que nadie daba respuesta. Entonces, a veces se acusa que se ponen políticas públicas en la Constitución, pero realmente había una traba que no se podía seguir avanzando. Y lo otro, que también si nos puedes comentar después respecto a las necesidades educativas especiales, encuentro que ahí hay que relevar una palabra que es el garantizar. El garantizar, hay quienes lo usan muy fácilmente, digamos, muy ligeramente, pero yo creo que acá está bien usado porque un niño o una niña con necesidades educativas especiales necesita un tratamiento muy particular y muy distinto uno a otro. Y lo que el Estado debiera hacer es poner todo lo que se necesite para que ese niño tenga las oportunidades para desarrollarse dentro de sus capacidades. Y entonces fijar un financiamiento como, bueno, financiará, realmente no sirve, sino que tienes que garantizar esa oportunidad. Entonces, ¿cómo ven ustedes esas partes en la reflexión? ¿Cómo lo vieron? Mira, te respondo la pregunta con la misma línea argumental. Aquí nuestra preocupación era, estamos hablando de derechos sociales, estamos hablando del derecho a la educación, y para poder ejercer el derecho a la educación había que hacer ciertas
precisiones, ciertos ajustes, ciertos énfasis en fondo de lo que significa el desarrollo de ese derecho. ¿Ya? Como se dice, las constituciones son hijas de sus tiempos y en los tiempos de hoy las necesidades educativas especiales es un tema. Sí. Los niños que tienen necesidades educativas necesitan un financiamiento especial, distinto, y había que hacer esta distinción. Y por eso que lo dejamos ahí. Y esa es la motivación que hay detrás, el fondo del espíritu que hay detrás. Y lo mismo exactamente con el tema de la continuidad del servicio educativo. Estamos hablando de derecho a la educación. Hoy día, las familias, los niños que se ven impedidos de poder asistir a clases porque sus colegios están tomados, no están accediendo al derecho a la educación que la Constitución tiene que resguardar. Entonces no basta solamente con dejar el enunciado, se entregará el derecho a la educación si es que hoy día existen condiciones en el fondo del entorno que no lo permiten. Entonces lo que estamos estableciendo acá, insisto, la ley es la que va a tener que determinar cómo se va a llevar a cabo esto, cuáles son las herramientas, las facultades que va a tener la autoridad, pero estamos diciendo que hay un responsable y si ese responsable no se hace cargo, bueno, van a haber también consecuencias. Y ese es el punto que se está marcando. Y también acceso a medidas, porque una de las cosas que pasaron en Atacama era que, por ejemplo, el ministro decía, yo no tengo atribuciones. No tengo atribuciones para intervenir acá, no puedo usar, no tengo nada que hacer. Y si uno ve que en el texto constitucional él está empoderado a garantizar eso, bueno, tendrá que pescar, perdonen la exageración, pero un charter con profesores y partir a Copiapó a hacer clases. Absolutamente. Está la Constitución, tiene que hacerlo. Y creo que eso destraba lo que tenemos hoy día. Es que aquí tenemos que tomarnos en serio, que hablamos de derechos fundamentales, de derechos humanos fundamentales. El derecho a la educación, al menos de mi punto de vista, es un derecho humano fundamental. Y tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance, y la autoridad tiene que asumir una responsabilidad para garantizar que ese derecho realmente se puede ejercer. Todos lo sabemos, los que hemos trabajado en educación, una semana, un mes perdido en educación es una semana y un mes que es muy difícil de recuperar, prácticamente imposible. Son semanas y meses perdidos. Por tanto, poner un énfasis en ese punto es importante. Y además si uno lo compara con otros derechos fundamentales, cuando hablamos, por ejemplo, en el ámbito laboral. Esto no tiene nada que ver con esto, pero cuando hablamos, por ejemplo, de la huelga. En derecho laboral, en el fondo, hay ciertas exigencias que ciertos servicios esenciales no pueden ser interrumpidos por la huelga. Bueno, ¿y por qué la educación no está ahí? Ahí está también la inspiración. O sea, hay ciertas actividades que son esenciales, que son fundamentales, que no se pueden, en el fondo, tratar de la misma manera como una actividad cualquiera. Sí. Y lo que estamos haciendo con esta norma es dándole esa relevancia, esa importancia a la educación de nuestros niños. Súper. Deja pasar a otro tema, también de estos mitos que se han establecido, con un tono obviamente campañero. Respecto a la gratuidad, es claro en el texto que se establece el sistema gratuito en educación parvularia, en educación escolar, en la educación obligatoria al final, y en educación superior, al igual que en la Constitución vigente, no está mencionado. Y algunos han dicho que esta no mención implicaría un retroceso o una amenaza a la actual ley de gratuidad. Que obviamente es algo intencionado. ¿Qué es lo que hubo detrás de eso? Y efectivamente, si nos puedes confirmar o comentar respecto a si es un retroceso o hay algún riesgo ahí. Mira, lo que nosotros dejamos acá establecido en la letra G, pusimos, la ley contemplará mecanismos que aseguren la no discriminación arbitraria en el acceso y el financiamiento de los estudiantes de la educación superior. Ese es el enunciado con el cual nosotros queremos, de cierta manera, consagrar cuáles son las fórmulas y el rol que va a jugar el Estado en materia de financiamiento en la educación superior. Si tú te fijas en esa redacción, no hay ninguna alteración a lo que hoy día tenemos, a la ley de gratuidad. Eso se mantiene. Pero la verdad que nos pareció, a pesar de que hubieron algunas normas que presentaron las bancadas de izquierda, de consagrar a nivel constitucional de gratuidad, a nosotros nos pareció que era irresponsable. Hoy día tenemos una ley que está aplicando, todavía no tenemos una evaluación de si efectivamente esa política pública está dando resultados, si es costo efectiva. Y además también quisimos marcar de manera muy clara al fondo los énfasis. Los énfasis hoy día están en la educación formal obligatoria, en la primera infancia, en las necesidades educativas especiales. Ahí es donde está enfocado el esfuerzo y el compromiso que tiene que tener el Estado. En la educación superior se mantiene el fondo lo que hoy día existe. Miremos el fondo cómo se evalúa la política pública de gratuidad y bueno, quizás sea en materia de alguna reforma en el futuro que pueda consagrar ese derecho si casi se determina que sea necesario. Sí, y además que a veces lo encuentro algo
me forzada esa distinción, porque primero no está en la Constitución vigente y segundo, la gratuidad tampoco logró pasar el filtro de los expertos. O sea, el borrador que a veces se mira con una cierta pátina de, oye, este es el gran acuerdo. Ese gran acuerdo no traía la gratuidad en educación superior, la traía en los otros niveles que el Consejo después mantuvo, pero no lo tenía ahí. Entonces, para mí también es un reflejo de que no había mucho acuerdo respecto a si esta política, como dices tú, está mostrando los resultados que espera, pero me gusta más el enfoque que ponen ustedes de veamos las señales que muestra. O sea, garanticemos el financiamiento para quienes hoy día lo necesiten y donde sea más prioritario, donde exista, digamos, además más posibilidad que ocurran los aprendizajes. Y bueno, en la educación superior queda abierto. La ley de gratuidad o otras formas también que hoy día se están pensando también son permitidas y no obsta, digamos. Sí. Ahora, este es un debate que bien tiene una particularidad, a diferencia de cualquier debate normativo convencional que a ustedes les toca seguir probablemente en el Congreso. Una norma constitucional no tiene que ir aparejada de un informe financiero. Sí. Y eso obviamente tiene consecuencias. Sí. Cuando tú presentas una indicación, en este caso que me presentó la izquierda, oye, gratuidad en el fondo en todos los niveles, bueno, ¿qué significa eso también? Sí. Además, ya que está una norma general, hay que entender también que aquí hay que poner cierto foco y cierta prioridad y hay que actuar con responsabilidad. Más allá que el texto habla, en el fondo, de la responsabilidad fiscal, de la progresividad, en el fondo, del avance de la entrega de los derechos sociales, también tenemos que hacernos cargo de eso. Y es un tema como intuitivo entender que cuando estamos consagrando la sala común universal, eso tiene un costo gigantesco. Cuando estamos garantizando el financiamiento de necesidades educativas especiales, también tiene un esfuerzo gigantesco. Yo creo que también ustedes pusieron una norma que me parece bien innovadora y que algunos omiten a propósito, que es la norma de educación pública. Ahí también se establecen unas obligaciones bastante fuertes del Estado respecto a sus propias instituciones que podrían incurrir en mayor gasto. Y ahí estás. Ahora, la norma es súper coherente con el resto, porque lo que uno ve es que esa responsabilidad fiscal en el texto se manifiesta en que yo garantizo el financiamiento en los niveles obligatorios. Sí. O sea, donde yo me comprometo a la obligatoriedad, yo me comprometo a financiamiento. Donde no, no. Y es coherente la educación pública. Ahora, la educación pública dice que el Estado deberá garantizar el financiamiento de sus instituciones. Eso obviamente también trae gasto, por lo que no es que en ningún caso se mantenga lo que está hoy día o fijado. También ha dicho como que se queda fijado el sistema hoy día. Me parece que eso no es así. Otra cosa que quería preguntarte. Varios académicos han hablado de manera bastante burda, en mi opinión, como no voy al nivel que quieran tener ellos, respecto a que la libertad de enseñanza, que está reforzada en este texto, me parece bien, permitiría formas de discriminación que hoy día están prohibidas. Incluso un poco puedo repetirlo, pero algunos académicos de la Universidad Católica han dicho que esto permitiría crear escuelas nazis. Tengo bastantes dudas de que eso sea así, pero ¿nos podrías detallar un poco cómo ves eso y cómo efectivamente eso no es así? Mire, son caricaturas. Yo creo que cuando uno lee el texto y lo revisa en detalle, en libertad de enseñanza, básicamente lo que estamos haciendo, en primer lugar, asegurar la posibilidad de que se puedan abrir nuevos establecimientos. Sí. En el fondo, que exista una oferta educativa que sea lo suficientemente heterogénea, diversa, que pueda recoger distintas motivaciones, intereses, en fondo, para que realmente se pueda elegir la educación. O sea, si tú no tienes alternativas, la verdad que poco de libertad de enseñanza va a existir. O sea, tiene que existir la posibilidad de poder abrir nuevos establecimientos. Y en segundo lugar, tú estás garantizando a la familia, a través de los padres, este derecho preferente a educar a sus hijos. Le hemos puesto ahí también, sea por sí mismo, que también es una innovación que estamos poniendo de cierta manera también para permitir explícitamente la posibilidad de que existan fondos, sistemas de homeschool, fondos alternativas más fuera de lo tradicional, que nos parece algo que también apunta al fondo a fortalecer esa libertad de enseñanza y escoger el tipo de educación. ¿Ya? Eso es lo que busca finalmente este principio de libertad de enseñanza y se establece, y quizás esa es la parte más importante, que estos proyectos pueden en fondo y deben en fondo conciliarse respecto a cuáles son las convicciones morales y religiosas que pueden tener una persona. Por eso son temas de interés.
Eso es algo que fue bien debatido. A algunos no les parecía, en el fondo, que uno pudiera explicitar que podrían haber, en fondo, proyectos de distintas motivaciones. Pero para nosotros era importante poder dejarlo muy en claro, en el fondo, que pueden existir proyectos, en fondo, con distintas énfasis, sobre todo respecto a distintas perspectivas morales o religiosas. Ese es el principio que está ahí plasmado y la verdad las cosas que yo no me cuesta entender qué es lo que están, cuál es la interpretación de la norma que le están algunos sugiriendo, en fondo, que podrían existir, en fondo, proyectos que puedan atentar contra el bien común, en fondo, contra la moral. Además que el texto parte en derecho a la educación es muy acotado en los principios, pero uno de los principios es proteger los derechos fundamentales. Claro. Entonces ya desde el primer número del artículo queda claro que algo de ese estilo sería imposible. Y además también el texto de educación está imbuido en el resto de la Constitución, en que evidentemente esas cosas no son permisibles. O sea, no puede ser que educación sea contrario al resto de la Constitución. Claro. Entonces, sí, efectivamente hay caricaturas que han avanzado en esa línea y me parece lamentable, porque como te decía, es de una universidad. Sebastián, estamos cerrando ya este espacio, queremos mantenernos breves porque además sabemos que tu tiempo es muy valioso. Sí nos gustaría darte un espacio libre de 1 minuto para que pudieras transmitir a quienes están viendo tu visión y tu conclusión respecto al texto en educación. Tus conclusiones. Sí. No puedo no hacer una conclusión tomando un análisis un poquito más global. De todas maneras. Este es un texto que nos permite poder cerrar un capítulo constitucional y creo que es importante entenderlo como eso. Es la oportunidad para cerrar este capítulo y ahora lo vinculo con educación. Este periodo de ya 4 años que llevamos de incertidumbre, de tiempo y energía que se ha invertido en el tema constitucional nos ha ido haciendo dilatar decisiones importantes en distintas materias de fondo que son, hemos llamado nosotros, las urgencias sociales. Y una de ellas son las de educación. El cerrar este texto, el cerrar este capítulo nos permite poder poner el foco y el esfuerzo posterior al cierre en atender las verdaderas urgencias sociales. Nosotros aquí estamos dando ciertos lineamientos. Esto no concluye la discusión en ningún caso, sino descarta quizás algunas incertidombres que habían. Yo no puedo dejar de andar trayendo el texto de la convención anterior que nos despertaba mucha incertidumbre, sobre todo en el ámbito educacional. Nosotros lo que estamos haciendo con este texto, estamos descartando aquellas cosas que hoy día nos inyectaban mucha incertidumbre, como por ejemplo el no poder garantizar el financiamiento a los estudiantes, que pudiera permitir en el fondo la coexistencia entre la educación particular subvencionada y la municipal. Y el poder despejar esa duda, yo creo que a muchos nos da la tranquilidad de poder poner la energía, seguir invirtiendo tiempo, energía y energía en los distintos proyectos educativos en los cuales se están liderando. Entonces, mi mirada al fondo y mi reflexión es que aquí tengo una oportunidad de cerrar un capítulo. Por supuesto que el texto tiene oportunidades de mejora. Yo creo que como cualquier obra humana es sujeta de mejora. No es algo perfecto, pero esto nos da la oportunidad de poder cerrar el capítulo y poder dedicar tiempo, energía al fondo en lo que hoy día creo yo que el país necesita, es que podamos ir resolviendo, ir avanzando en las distintas materias en educación que tenemos hoy día como desafío de país. Sebastián, muchísimas gracias por acompañarnos, por participar de esta instancia. En Acción Educar seguiremos buscando espacios de conversación, instancias de debate en que podamos difundir las ideas que nosotros promovemos y informarnos también respecto a los debates de política pública más importantes en educación en el país. Nos despedimos y agradecemos que nos hayan acompañado. Muchas gracias.